Ya estamos en el capítulo 9 del libro de Juan. Desde que nacemos, Dios nos ha provisto con 5 sentidos. La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Si tuviéramos que dar importancia a los sentidos o elegir o decir cuál es el más importante, ¿cuál diríamos? Bueno, si nos dicen que tenemos que prescindir de alguno, sería una decisión difícil, ¿verdad? Tal vez algunos se inclinarían prescindir por el olfato, o del olfato en este caso. Otros dirían que tal vez prescindir del gusto, pero son sentidos también sin duda importantes. Pero creo que sería difícil que llegáramos a decidir prescindir de la vista. La vista es un sentido muy importante. Bueno, hay quien dice que las mujeres tienen algún sentido más, por lo menos el de la limpieza. Pero es evidente que el sentido de la vista es importantísimo. ¿Qué sería de nosotros si no pudiésemos ver? Creo que aquí todos podemos ver. Creo que ninguno de nosotros tiene la experiencia de haber sido en algún momento ciego. Bueno, como mucho cuando el oculista nos echa esas gotas, ¿verdad?, de dilatación de pupila, que no quedamos ciegos, pero casi. Pero la vista sin duda es un sentido importantísimo, vital. Si nos falta la vista, nos volvemos dependientes. Bueno, hoy en día hay muchos avances, ¿verdad?, tanto médicos como tecnológicos, como medios animales a través de perros. Los ciegos de hoy en día pueden llevar una vida un poquito, dentro de su limitación tan grave, pues un poquito digna, ¿no? Está claro que en los tiempos de Jesús el que era ciego estaba condenado a la indigencia, estaba condenado a tener que pedir en la calle, no tenía más, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos de la vista y hablamos del poder ver, tenemos que pensar que para poder ver necesitamos 2 cosas, porque podemos tener la mejor y la más prodigiosa de las vistas. Se suele llamar o decir vista de águila, ¿verdad? Los animales que mejor vista tienen, según dicen los estudiosos de esto, son las águilas. No sé cuál de ellas, supongo que en general las águilas tienen muy buena vista, mejor que ningún otro animal, ¿verdad? Cuando ven un ratón, un conejo desde tanta altura. Pues si tuviésemos una vista prodigiosa, no es suficiente esto para poder ver, ¿verdad? Para poder ver hace falta otro componente, otro aspecto importantísimo. Si nosotros tenemos muy buena vista, pero nos ponen en una habitación cerrada, sin luz ninguna, ¿qué ocurre? No vemos absolutamente nada. Es como si estuviésemos ciegos. Entonces, para poder ver hace falta 2 cosas. Hace falta tener vista y hace falta que haya luz. Estas son las 2 cosas imprescindibles que necesitamos para poder ver. Esta historia que vemos en el capítulo 9 de Juan, que ahora leeremos, es una ilustración que hace el Señor Jesús. Y la capacidad de enseñanza y la maestría que tenía el Señor Jesús enseñando era asombrosa, porque Él utiliza una sanación, en este caso de un invidente, de un ciego de nacimiento, para dar una lección muy importante a aquellas personas que estaban allí, a su alrededor. Y la lección que quiso darles el Señor con esta historia que vemos en Juan, el capítulo 9, es, en primer lugar, hacerles ver a aquellas personas cuál era su verdadera condición espiritual, que era la ceguera. Por naturaleza era la ceguera, a causa precisamente del pecado. Y en segundo lugar, lo que les iba a enseñar a través de esta historia el Señor Jesús es que necesitaban luz para poder ver. Y Él era la luz, Él era la luz verdadera. Jesús les enseñó y nos enseña a través de esta historia esas 2 cualidades, ¿verdad?
que necesitamos que nos abran los ojos para poder ver y necesitamos que haya luz. Y estos dos componentes, tanto en la vida real como en la espiritual, se dan y son necesarios e imprescindibles. Una ilustración vivida allí en la vida real, Jesús sanando a aquel ciego. Leemos los versos del 1 al 12 del capítulo 9 de Juan. Y dice así la palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se le parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Después seguimos leyendo el resto del capítulo, de momento hasta aquí la lectura. Como dije, detrás de todo esto hay una importante enseñanza para nosotros. Lo primero que vemos en esta historia es que es Dios, es Jesús, quien toma la iniciativa. Curiosamente, en esta historia no es el ciego que reclame una sanación por parte de Jesús. Es posible que en todo caso pidiera limosna, que era lo que hacía, ¿verdad?, habitualmente, y allí lo ponían a pedir limosna. Por esto lo conocían todo el pueblo, porque pasando por aquel lugar normalmente solían estar en las puertas o cerca del templo, de la sinagoga, en las zonas más concurridas. Seguramente era una persona muy conocida por todos, de pasar y de verlo todos los días. Lo que pasa que, claro, una persona de verla en esa condición, a ver con vista, que ver que ve, con los ojos abiertos, seguramente algunos ya parece que no lo conocían o dudaban, ¿verdad?, de ver a aquel ciego de nacimiento. Es Dios quien toma la iniciativa. Y realmente en el aspecto espiritual, en nuestras vidas ocurre también exactamente lo mismo. La iniciativa la toma Dios. Si no es que Dios toma la iniciativa, no podemos hacer nada. Quedaremos toda la vida ciegos. Es Dios que ha venido, que viene hasta nosotros, que viene y nos abre los ojos. No somos nosotros los que podemos abrir los ojos por nuestros propios medios o por nuestras fuerzas o con nuestra buena voluntad. Ahora bien, ¿por qué hizo Jesús este milagro? El texto lo dice claro, verso 3, para manifestar las obras de Dios en él. Para manifestar las obras de Dios en él. Es curioso que en la cultura judía de aquel tiempo se pensaba que la enfermedad estaba ligada al pecado. Es cierto que a veces es así, pero no siempre. Si recordáis el libro de Job, es otro caso similar, ¿verdad? Donde están allí los amigos de Job recriminándole y diciendo: descubre tu pecado, porque la causa de tu sufrimiento es precisamente porque tú has cometido algún pecado. Y esta era la cultura que había de fondo. Los rabinos enseñaban que un feto, un bebé no nacido, podía ya pecar desde el vientre de su madre. Por eso dicen: ¿es que pecó él o que pecaron sus padres? Ya había esta enseñanza, decía que podía pecar un feto dentro del vientre de su madre. Es evidente que un feto, yo creo que en sí no puede pecar, pero lo que sí está claro es que trae el pecado consigo, ¿verdad? El pecado es una herencia que tenemos. Nacemos
bajo la condición de pecadores. Por eso tenemos enfermedades, por eso tenemos problemas, por eso tenemos tendencia al pecado. Obviamente antes de nacer no tenemos oportunidad de pecar, pero ya nacemos con esa inclinación y esa tendencia al pecado, con ese error, vamos a decirlo así, de naturaleza. Pero Jesús les abre un poco más los ojos, le abre la perspectiva diciendo, no es que haya pecado este ni sus padres, sino que este es ciego para que yo manifieste ahora en él el poder de Dios, para que mi poder sea manifestado en él. Las causas de nuestras enfermedades y nuestras situaciones pueden estar ahí por muchos motivos. Efectivamente, pueden estar por pecado. Recordáis lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por lo cual hay muchos de vosotros enfermos y otros duermen, atribuyendo precisamente al pecado esta causa. Pero también puede ser por pruebas que Dios pone en nuestra vida para fortalecer nuestra fe. Puede ser para, en algún momento determinado, como en el caso de este hombre, mostrar el poder de Dios. Puede ser que Dios tiene algún propósito que desconocemos, ¿verdad? En el caso de Job es tremendo, ¿verdad? Que Dios haya permitido aquello con aquel hombre, pero el propósito que tenía con él era un propósito claro. ¿Qué hizo Jesús con este ciego? Pues hizo estas dos cosas precisamente que hemos hablado al principio. Le abrió los ojos y en segundo lugar le mostró dónde estaba la luz y cuál era la luz. Y esto lo vemos al final del capítulo, versos 35 y 38. Aquí vemos una doble sanidad, la sanidad física, pero también vemos una sanidad espiritual. Verso 35, Jesús le dice a este ciego, ya con vista, le dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. El Señor Jesús abre sus ojos y puede ver. Y como había luz, porque no era de noche, y en aquel momento cuando Jesús dice, tengo que trabajar de día, porque de noche nadie puede trabajar, tengo que hacer las obras, ¿verdad?, del Padre de día. Por aquel momento no había las farolas que tenemos hoy en día. Cuando se hacía de noche, era noche cerrada, no se podía trabajar. No había luz ninguna. Pero cuando el Señor le da vista a este hombre, hay sol. No sabemos si sol con nubes, pero hay claridad. Entonces hay la luz, el hombre puede ver porque hay luz. Pero cuando abre los ojos de su espíritu, el hombre necesita ver dónde está la luz y el Señor le enseña dónde está la luz. Y le dice, yo soy el que habla contigo. Por lo tanto, abre sus ojos, pero también le da la luz, le dice dónde está la luz para que pueda ver. Y es importante que entendamos bien la enseñanza que esconde esto. Y necesitamos entender que sin la luz de Jesús no podemos ver absolutamente nada. Estamos en oscuridad total y absoluta. No hay nada que podamos ver, ni que recurramos a todos los recursos que hay en este mundo, libros, filosofías, religiones, ideas, tecnología, lo que queramos pensar. Jamás podemos ver absolutamente nada del mundo espiritual si no es a través de la luz de Jesús. Si Jesús no nos da luz, si Jesús no nos alumbra, no podemos ver absolutamente nada. Pero se da la circunstancia de que tenemos los dos hándicaps, ¿verdad?, o los dos problemas, que tenemos los ojos cegados por naturaleza. Nacemos todos ciegos de nacimiento. Eso es el primer inconveniente. El segundo inconveniente es que nacemos en tinieblas. Entonces necesitamos esos dos requisitos para poder ver. Pero fuera de Jesús no podemos encontrar, ni podemos ver nada. Estaremos siempre en tinieblas. Ahora, ¿qué tuvo que hacer el ciego por su parte? Porque el ciego tuvo algo que hacer, tuvo algo que poner. El Señor le dice que se vaya a lavar al estanque de Siloé. Aquel hombre no pidió la sanidad, por lo menos el texto no lo recoge así.
El Señor Jesús pudo haberle dado la vista y de hecho lo hizo, sin aquel hombre pedirlo. Sin embargo, le pidió algo. Le dijo, ve al estanque de Siloé y allí lávate. El hombre tuvo que poner fe y tuvo que ir a aquel estanque y lavarse. Pudo haber desconfiado y decir, bueno, ya me lavo aquí en cualquier zona de agua que hay aquí cerca. No sabemos si estaba muy lejos o no. Posiblemente no estuviera muy lejos de allí. Seguramente estuviera más bien cerca. Sí sabemos que estaba en la ciudad, en las cercanías de la ciudad, y seguramente estaba en las proximidades del templo. Pero el hombre tuvo que ir y lavarse. Tuvo que hacer un acto de fe y hacer este acto de obediencia precisamente para poder recibir la vista. En nuestra condición espiritual necesitamos depositar nuestra fe en el Señor para que el Señor pueda también darnos la vista. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos la luz y el calor que nos da el sol, que es para esta naturaleza, ¿verdad?, una fuente de vida importante? ¿Qué sería sin el sol? Las plantas no podrían crecer, nosotros estaríamos totalmente en tinieblas. Obviamente, si las plantas no pueden crecer y si nosotros estamos en tinieblas, la vida sería muy difícil, ya solo por el mero hecho de la bajada de temperatura tremenda que tendríamos. El pensar que necesitamos el sol para la vida y que es una condición indispensable para la vida física, creo que nadie lo niega y lo duda. Creo que existe un paralelismo perfecto si comparamos con la realidad del Señor Jesús en la vida espiritual. Sin Él no existe ningún atisbo de vida espiritual en nuestras vidas. Es como el sol, ¿verdad?, para nuestra vida física, que nos alumbra, que nos da calor, que nos da la vida. Así es el Señor Jesús. Mientras yo estoy en el mundo, dice Jesús en el verso 5, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Es decir, sin mí nadie puede ver si no estoy yo alumbrando. Y a partir de ahora encontramos desde el verso 13 hasta el final todo lo que es las consecuencias de esta sanación que se produce, ¿verdad? Los fariseos, y aquí vemos toda la historia y cómo los fariseos no quieren ver. Aquellos que sí también son ciegos, aunque se creían con vista, pero no quieren ver la realidad y no quieren ver lo que había hecho Jesús en aquel ciego. Leemos ahora desde el verso 13 hasta el final del capítulo 9. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Esto dice el verso 13. El verso 14 dice, era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de él, del que había recibido la vista, y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir
¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Jesús dijo, para juicio yo he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hasta aquí la lectura. Los que no quieren ver. Una poderosa evidencia había ocurrido allí ante sus ojos. Aquel ciego que todo el mundo conocía. Lógicamente, ahora al verlo con vista, algunos dudaban, ¿verdad? Entre ellos, muchos de los fariseos dudaban. Pero una evidencia tremenda entre sus ojos se había producido. Una persona nacida ciega, ciego de nacimiento, recobra la vista. El Señor Jesús le abre los ojos. No hay ningún milagro similar en todo el Antiguo Testamento, ni siquiera en el Nuevo. Se menciona que una persona de nacimiento haya nacido ciego y que haya sido recobrada la vista. Se cree que muchas de las sanaciones de ciegos, o la mayoría, hacen referencia a personas ciegas por enfermedad. Este es el único caso que se ve con claridad y lo expresa así la palabra, que es nacida ciega de nacimiento. Sin duda el poder de Dios se revela aquí con mayor intensidad y con mayor poder. Lo llamativo es que teniendo y viendo una señal tan grande, esta es la sexta señal que relata Juan en su Evangelio, viendo esta señal tan grande, lo que se les ocurre pensar, no a todos, pero sí a una parte de los fariseos, porque aquí la palabra nos dice que había discusión entre ellos, es que, ¿cómo es que ha hecho esto en el día de reposo? Un ciego condenado a la mendicidad desde su nacimiento, con la vida prácticamente arruinada de vivir de esa manera, recibe la vista, puede recuperar su vida normal. En vez de asombrarse, maravillarse, lo que dicen es, sabemos que este hombre no procede de Dios, verso 16, porque no guarda el día de reposo. Estos son aquellos que no quieren ver. Esto sí que es una profunda ceguera. Y lo cierto es que esto nos enseña y nos hace ver que el pecado es como un velo impenetrable, ¿verdad? Que nos oculta, que nos tapa totalmente la vista, los ojos, que nos hace totalmente ciegos. Y aquellos hombres, solo pensando en la letra de la ley, en la letra en este caso de sus tradiciones, pensando en la forma de buscar el punto débil de Jesús, de buscar cómo acusarle, solo pensaban en que esto había sido hecho en el día de reposo. Sin embargo, un ciego de nacimiento había recibido la vista. Su vida había cambiado totalmente. Sin embargo, solo vieron aquello que les interesaba ver. No guarda, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Cómo es posible que no hubiesen visto algo tan evidente? Pues el pecado nubla nuestra vista. Y a nosotros, cuando hay pecado en nuestra vida, nos
nos nubla totalmente la vista y perdemos toda la percepción espiritual. Ni siquiera podemos ver las grandes maravillas que Dios hace en nuestro medio y entre nosotros y en nuestra vida. El pecado ciega de tal manera, y lo vemos retratado en estas personas, ¿verdad? Un pecado tan profundo como había en sus vidas, que sea profundo o liviano va a tapar su vista, pues le impedía ver la realidad de las cosas, le impedía ver la sanidad de aquel ciego, le impedía ver la luz que era Jesús, que estaba allí en medio de ellos. Estos son los que no quieren ver. Que el Señor nos ayude y que entre nosotros no haya ninguno de los que aquí en esta mañana no queremos ver, sino que queremos que el Señor abra nuestros ojos. Pero el testimonio de este ciego es tremendo, ¿verdad? Y también hay mucha enseñanza. Porque seguramente este hombre en aquel momento no había podido ir a la escuela. Y aunque viera, seguramente tampoco habría podido ir a la escuela. Su nivel cultural, seguramente, siendo ciego, pues estaba bastante limitado. Se basaba un poco en lo que escuchaba de sus padres y a lo largo de su vida. Con una condición de estar marginado de la sociedad, ¿qué podíamos esperar de este hombre? ¿Qué lección podía dar este hombre a aquellos fariseos? ¿Qué podía enseñarles? Pues les dio una lección muy importante. Y el hombre les dice, mira, yo no sé si este hombre es pecador, no sé, puede que sea profeta, no lo sé. Yo solo sé una cosa. Solo sé una cosa. Verso 25. Que habiendo sido ciego, ahora veo. Eso es lo único que sé. Y eso me vale, y eso para mí es suficiente para dar testimonio de que una persona vino y me abrió los ojos. Era ciego y ahora veo. Y lo cierto es que aquellos fariseos podían discutirle muchas cosas. Podían expulsarlo de la sinagoga, como de hecho lo hicieron. El expulsar de la sinagoga era algo grave, por eso sus padres tenían miedo a que les expulsara de la sinagoga. Porque en aquel momento suponía exclusión social. Una persona expulsada de la sinagoga de los judíos no podía llevar una vida normal. Era visto como alguien marginado, alguien fuera de la sociedad. Esto afectaba a la hora del trabajo, afectaba en muchos niveles de su vida personal y social, sobre todo, ¿verdad? Entonces los padres tenían miedo. Dicen, no, edad tiene, preguntadle a él. A este ciego en absoluto le importó que lo echaran de la sinagoga. Él dio su testimonio, un poderoso testimonio. Era ciego y ahora veo. Creo que nos vale también a nosotros, y es una enseñanza importante para nosotros, de pensar cómo expresamos nuestro testimonio de lo que es nuestra relación con Jesús a los que no conocen al Señor. A veces nos complicamos, ¿verdad? En teorías, discutir sobre la creación, sobre la evolución, sobre las religiones, sobre teología y sobre tantas cosas. Sin embargo, creo que nuestro testimonio muchas veces debiéramos hacerlo mucho más sencillo y debiéramos contarlo precisamente como lo contó este hombre. Era ciego y ahora veo. Y lo cierto es que cualquier persona puede rebatirnos muchas cosas acerca de lo que es la palabra de Dios, acerca de lo que es la teología, de lo que es nuestras convicciones, pero nadie nos puede discutir lo que es nuestra propia experiencia personal. Y esto tiene un valor tremendo. Nuestro testimonio tiene un valor tremendo, el decir, yo viví a espaldas de Dios y desde que le conozco tengo una relación personal con Él. Esto nadie puede discutirlo, nadie. Y el poder del testimonio es este. Y Jesús utiliza un hombre ciego con sus limitaciones, posiblemente su incultura, ¿verdad?, al que despreciaban. Y tú nos vas a enseñar a nosotros, decían aquellos fariseos, lo despreciaban, sin embargo lo utiliza para dar testimonio, y es un testimonio valioso. El testimonio de cualquier persona, aunque sea la más ignorante que exista, es valioso siempre que diga lo que dijo este ciego. Era ciego y ahora veo. Yo vivía a espaldas de Dios, no conocía la luz, ahora la conozco. Ese es el testimonio que tenemos que dar a aquellos que somos hijos de Dios y no complicarnos, como lo hacemos muchas veces en tanta teoría, ¿verdad? Era ciego y ahora veo. Testimonio asombroso e impactante que dio este ciego.
Y nos llama mucho la atención también en este texto la respuesta que él da a Jesús, porque parece que su conversión es progresiva, ¿verdad? Primero recibe la vista y dice, bueno, yo creo que es profeta, pero después tiene un encuentro. Jesús con él, ¿verdad? Posteriormente. Y entonces Jesús le dice directamente, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y esta es una pregunta que le hace al ciego, pero que también nos hace a cada uno de nosotros y que nosotros tenemos que responder. Aquel hombre responde de la siguiente manera, en el verso 38, creo y le adoro. Y aquí vemos la mejor respuesta a la obra de Dios, a Dios en nuestras vidas, y es la adoración. Él podía decir, creo, Señor, tal vez eso sería suficiente, pero él dijo, creo y le adoro. La adoración a Dios en nuestra vida es la consecuencia normal y lógica a Dios. No podemos creer y dejar nuestra vida en una mera creencia. Nuestra vida, cuando creemos en el Señor, debe transformarse en adoración. Y adoración no es otra cosa que rendirle gloria a Dios, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestra forma de vivir. Eso es adoración. Creo, Señor, y le adoro. Pero Jesús nos habla y nos abre los ojos aquí y nos dice cuál es la verdadera ceguera. Aquí en el verso 35 al 41 vemos que habla de la otra ceguera, no de la física, sino de la ceguera espiritual. Y él dice a los fariseos, dice que, y esto es lo que le reprocha a los fariseos, si fuerais ciegos, verso 41, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquellos que no reconocen su condición de ciegos son los que no pueden ver. Son a los que Dios no puede abrir los ojos. Para que Dios pueda abrirnos los ojos necesitamos reconocer nuestra condición de ciegos. Y esta es una condición indispensable. Y Jesús dice y le reprocha esto precisamente, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque decís, vemos, nuestro pecado, o vuestro pecado en este caso, permanece. ¿Cuál fue el error de aquellos fariseos? No reconocer su ceguera. La ceguera de aquel hombre era evidente, pero la ceguera de los fariseos aquellos, los que no creían en Jesús, era evidente porque no quisieron reconocer esa ceguera. Por lo tanto, en nuestras vidas necesitamos entender que el primer paso para acercarnos a Dios, el primer paso para que el Señor pueda bendecirnos, para que pueda abrir nuestros ojos, para que podamos ver su luz y disfrutar de su presencia y de su compañía, no es otro que entender que somos ciegos, no es otro que reconocer nuestra ceguera, no es otro que reconocer que estamos imposibilitados de venir a su presencia por nuestros propios medios. Decir, Señor, no veo, ayúdame, ábreme los ojos. Necesitamos entender esto. Y esto era precisamente aquello que le faltaba a aquellos fariseos que acusaban a Jesús. Y por último, vemos en este texto la consecuencia de rechazar la luz. Y Jesús hace una advertencia importante, concretamente en el verso 39. Jesús dijo, para juicio he venido. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. Parece como si el Señor se contradijera, ¿verdad? Hay otros textos, por ejemplo en el 12:47, donde dice, no he venido para juzgar al mundo, ¿verdad? Esto lo dice el Señor Jesús, y es evidente que no vino para juzgar. Pero aquí dice, para juicio he venido, y no utiliza la misma palabra. No es lo mismo el acto de juzgar, que se utiliza en el griego la palabra crisis, sí que al resultado del juicio o de juzgar, que se utiliza la palabra crima. Aquí está hablando el Señor Jesús del resultado.
del juicio, de las consecuencias de lo que va a ser el juicio. Para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Aquellos que se reconocen ciegos, aquellos que saben que no ven, que necesitan a Dios y que le buscan, van a ver, porque el Señor va a abrir sus ojos. Pero aquellos que se creen que ven, aquellos que no sienten necesidad de Dios, aquellos van a ser cegados, porque efectivamente ya no ven, aunque creen que ven, ¿verdad? Como era el caso de aquellos fariseos. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación. Y la mayoría de las versiones lo traducen como: y este es el juicio. Este es el juicio. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo cierto es que el Señor Jesús también da una advertencia. Podemos aceptar al Señor, abrir nuestras vidas a Él y seguirle, pero también podemos rechazarlo. Es una opción que tenemos. Ahora, está claro que las consecuencias de esta opción es juicio para nuestras vidas. El que cree en el Señor Jesucristo, dice el Señor, tiene vida eterna. Pero también dice en ese mismo párrafo, un poco más adelante, que el que no cree ya ha sido condenado. Y lo cierto es que cuando hablamos del Evangelio tenemos que hablar de condenación y tenemos que hablar de juicio. Porque el juicio de Dios recae y tiene que recaer sobre nuestras vidas. Pero precisamente lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario fue que el juicio de Dios Padre recayera directamente sobre Él, librándonos a nosotros. Por eso necesitamos acudir a Jesús. Por eso terminamos en esta mañana preguntándonos y haciéndonos unas preguntas delante del Señor. En primer lugar, tenemos que preguntarnos si hemos reconocido nuestra ceguera delante de Dios. Debemos preguntarnos cuál es la luz que guía nuestra vida. Debemos preguntarnos cuál ha sido nuestra experiencia con el Señor y con Dios. Debemos preguntarnos si realmente fueron abiertos nuestros ojos. Debemos preguntarnos también si somos conscientes de que el rechazo de las cosas de Dios conlleva juicio y conlleva condenación. Debemos preguntarnos, porque todos pecamos y tenemos pecados, ¿cuáles son los pecados que tenemos en nuestra vida y que a veces provocan ceguera, ¿verdad? Que ponen ese velo delante de nuestros ojos, que hacen que no veamos. Por lo tanto, necesitamos, como aplicación para nuestras vidas, y esto debiéramos tenerlo presente cada día en nuestra vida, necesitamos confesar nuestra ceguera delante de Dios. Confesar nuestros pecados delante de Dios, precisamente para que Él tenga misericordia de nosotros, para que Él tal vez pueda tener esa misericordia con nosotros. Pero para eso es imprescindible confesar nosotros nuestros pecados delante de Él. Que el Señor nos ayude a hacerlo así y que nuestra ceguera, sea de nacimiento o sean nubarrones que tenemos en nuestra vista, que a veces, que aún siendo creyentes, ¿verdad?, pasan nubarrones que nos ciegan un poco la vista, que nuestra ceguera se convierta en vista, que el Señor pueda abrirnos los ojos y que si aún de nacimiento no hemos abierto nuestros ojos, Él no nos ha abierto, que pueda ser ese día, ¿verdad?, que vengamos a Él para que Él pueda abrirnos los ojos y podamos disfrutar de su presencia, de una nueva vida de relación con Él. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa. Gracias, Señor, por el ejemplo que encontramos aquí en tu palabra. Gracias, Señor, porque esta historia no está puesta aquí por casualidad. Esta historia está puesta para enseñanza. Está puesta para darnos a nosotros una lección importante. La lección de saber que nuestros ojos están ciegos por naturaleza, que nacemos ciegos. La lección de saber que solo hay luz en ti. La lección de saber que sin ti no podemos hacer nada, no podemos ver, que sin ti estamos excluidos, que sin ti estamos en oscuridad, que sin ti estamos en condenación,
que estamos expuestos a juicio. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, porque vino en aquel tiempo y vino para darnos vida. Vino para enseñarnos la luz, para mostrarnos que Él es la luz verdadera que alumbra a este mundo. Te pido, Señor, que nos ayudes a que tú nos abras los ojos, a que nuestra vista se aclare, Señor, y que si hay alguna persona aquí que todavía no han sido abiertos sus ojos, que hoy puede ser ese día, Señor, que tú puedas abrir sus ojos y que pueda entrar en esta nueva vida contigo. Y ayúdanos, Señor, a los que ya hemos dado ese paso. Pero en nuestra vida, por las circunstancias, con el paso del tiempo, Señor, sabemos que a veces, Señor, se nos nubla la vista. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que se claree nuestra vista, que podamos ver con claridad cada día mayor tu presencia en nuestras vidas y que podamos entender que solo de ti procede la luz, ni de nuestras ideas, ni de nuestros pensamientos, ni de nuestras filosofías. Solamente de ti procede la luz. Ayúdanos a entender esto. Te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y también con tu bendición, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.